Mi nombre es Yelitza Tzari Durante Rentería de ANI 403 y voy a presentar mi línea del tiempo. En 1800 España firma el Tratado Secreto de San Ildefonso, por lo cual Luisiana se devolvía a Francia con la condición de que si fuese vendida sería de Nueva España. Rompiendo el compromiso en 1803, Napoleón ofreció vender Luisiana por Estados Unidos por 15 billones de dólares. En 1808 las tropas de Napoleón invadieron España. En 1810, varias de las colonias en América declararon su independencia. En 1812, Inglaterra y Estados Unidos se enfrascaron en una guerra. Los españoles habían convenido en Cádiz el establecer una monarquía constitucional. Como el nuevo gobierno era precario, Estados Unidos retrasó su reconocimiento. 1815. El escenario internacional estaba caracterizado por un sistema de balance de poder, el cual fue resultado del Congreso de Viena. Luis de Onís presentó sus credenciales diplomáticas como representante de Fernando VII. Una de las principales misiones de Onís fue aclarar algunos asuntos en Estados Unidos, siendo el más importante las fronteras territoriales mutuas. 1819. Se firma el Tratado Adams-Onís el 22 de febrero, el cual demitió la frontera entre Estados Unidos y España, como antes se mencionó. 1821. México logra su independencia. México obtiene su independencia, la situación interna era muy precaria y la economía nacional se encontraba en bancarrota debido a la guerra civil. La Junta Gobernativa del Imperio Mexicano creó una comisión de relaciones exteriores para elaborar un programa de política internacional. El documento dividió sus relaciones principalmente de México en 4 puntos: A, por su naturaleza; B, por su dependencia; C, por su necesidad; y D, por política. 1823. El 27 de enero, John Quincy Adams decidió emitir una proclamación oficial reconociendo al Imperio Mexicano debido a la presión ejercida por los simpatizantes de la independencia latinoamericana. 1824. El 21 de julio, México envió una carta al Papa para comunicarle que el catolicismo era la religión oficial del país. Luego de la caída de Iturbide, Centroamérica se separa de México. El 2 de agosto el Congreso mexicano aprobó un decreto en el que aprobaba su independencia y que aclaraba Chiapas era parte de México. 1826. El 15 de julio, Centroamérica, Perú y México celebraron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua que buscaba garantizar la soberanía de los estados. 1829. Vicente Guerrero envió a Roma otra carta dirigida al nuevo Papa Pío VIII, informándole que las necesidades espirituales del país serían satisfechas. 1831. El gobierno de Porfirio Díaz consideraba que el tratado de 1831 con Estados Unidos ya era obsoleto, por lo que pensó en cambiarlo. 1836. Las Cortes españolas autorizaron al gobierno a reconocer la independencia de la excolonia. El 9 de diciembre, el Vaticano había reconocido a México, factor muy importante para que España cediera. El 28 del mismo, México y España firman un tratado de paz y amistad. También, México ese mismo año abolió la esclavitud y después impulsó leyes centralistas. Texas encuentra una oportunidad favorable para reforzar su movimiento separatista. El 21 de abril de ese mismo año, Santa Anna fue vencido y capturado por Samuel Houston en la batalla de San Jacinto. También fue ratificado el Tratado de Paz con el que se reconoció la independencia. México aceptó la deuda pública y privada del gobierno virreinal. Por su parte, España acordó no incluir reclamaciones posteriores a 1836. 1838. En medio de la guerra con Francia, México trató de revivir nuevamente la idea de buscar ayuda en países latinoamericanos. El 15 de abril de ese mismo año, en virtud de las malas relaciones entre Francia y México, el representante francés Barón de Foix abandonó el territorio mexicano para regresar con una flota de barcos de guerra exigiendo el pago de indemnizaciones. 1839. El 9 de marzo de ese año, México y Francia firmaban un arreglo de paz que ponía fin al conflicto. 1846.
Bueno, cabe mencionar que en 1845, durante el otoño, México accedió a recibir diplomáticos de Estados Unidos para negociar una solución pacífica al conflicto. El 4 de julio, una convención tejana aceptaba la oferta de Estados Unidos, una opción que fue ampliamente aceptada por los votantes de Texas en el otoño. 1846. Para el 4 de enero la negociación diplomática entre México y Estados Unidos era imposible. La tensión en la frontera era presente a lo largo de esta. También, el 25 de abril de ese año, las tropas mexicanas cruzan el río Bravo y emboscan allí a soldados estadounidenses. 1847. El 14 de septiembre, el general Scott entra al Zócalo tomando el Palacio Nacional y alza la bandera de Estados Unidos en la Plaza Central. 1848. El 2 de febrero, México y Estados Unidos firman el Tratado de Paz, Amistad y Límites, mejor conocido como Guadalupe Hidalgo. El 30 de mayo, el Congreso mexicano ratificaba el tratado con 52 votos a favor y 35 en contra. La guerra entre México y Estados Unidos concluyó entonces. 1851. México firmó un acuerdo sobre relaciones en Gran Bretaña. 1853. España y México firmaron un nuevo convenio, el cual sí fue ratificado. Con ese acuerdo, México se prometió a pagar las reclamaciones con un 5% de intereses y a garantizarlas con el 8% de los ingresos aduanales. También, el gobierno español demandó el pago de la deuda. España pedía que ambos países se ciñeran en las convenciones y reclamaciones firmadas ese año. 1856. Cuando varios españoles fueron asesinados, España rompió entonces relaciones con México. Cabe mencionar que un año antes, debido a los problemas económicos internos, México suspendió el pago de los créditos españoles. También el acuerdo entre España y México fue firmado finalmente, pero como se menciona en 1856, después de ese suceso, España rompió sus relaciones con México. 1859. Para diciembre y después de difíciles negociaciones, Estados Unidos y México firmaron el Tratado McLean-Ocampo. México volvió a negociar con España el asunto de las reclamaciones, por lo que se firmó el Tratado Mont-a-la-Monte. 1860. El Senado estadounidense ratifica el Tratado McLean-Ocampo y para el 21 de mayo los congresistas rechazaron el tratado por un voto de 27 a 18. 1861. Con el triunfo de la corriente liberal, el presidente Juárez intentó encaminar nuevamente la política interna del Estado mexicano por la vía de la paz y el desarrollo y la aplicación de leyes liberales. México también declaró su neutralidad ante la guerra civil que sucedía en Estados Unidos en aquella época, por lo que el gobierno mexicano autorizó a tropas de la Unión cruzar el territorio nacional. 1864. Inglaterra y España aceptaron lo estipulado por los Tratados de la Soledad, los que reconocían al gobierno liberal mexicano como el único constituido y también valedero. Francia no se conformó con el Tratado de la Soledad e inició una intervención militar que dio lugar a la instauración a un imperio a cargo de Maximiliano de Habsburgo. Por solidaridad y por temor a una situación similar, la mayoría de los países de América Latina no reconoció a Maximiliano. 1867. Las rivalidades internas hicieron la política exterior de México bastante errática y dominada por un pequeño grupo cuya preocupación era la lucha por el poder en el ámbito interno. También se restauró la República en México. Para entonces Juárez intentó de nuevo poner en marcha el plan político de los liberales que consistía en la aplicación efectiva de la Constitución de 1857. 1868. El 4 de julio, México y Estados Unidos firmaron un nuevo arreglo para arreglar el asunto de las reclamaciones causadas por los daños a la propiedad de los ciudadanos de ambos países, luego del Tratado Guadalupe Hidalgo. En 1870, el contrabando aumentó cuando México estableció una zona libre de impuestos en Tamaulipas. Como consecuencia de este suceso, el gobierno estadounidense pidió el cierre de la zona. Sin embargo, las autoridades mexicanas extendieron la franquicia hasta Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. 1873. La discrepancia fue tan dura que las pláticas sobre el artículo 2 se suspendieron. 1877.
John Foster, el representante de Estados Unidos en México, recomendó el reconocimiento de Porfirio Díaz. El gobierno alemán por fin reconoció a Díaz como presidente mexicano y después de establecer nuevamente los contactos entre México y España, se reanudaron las relaciones internacionales. 1878. La hostilidad del secretario de Gobernación del Estado, Evarts, hacia Díaz fue expuesta finalmente, que tuvo que reconcederle a Porfirio el reconocimiento. 1880. En Estados Unidos el comercio era uno de los temas prioritarios de la agenda de la política exterior de México. La administración de Díaz otorgó diversas concesiones, subsidios, franquicias y tierras a individuos extranjeros. Los asuntos fronterizos principalmente incomodaban a los gobiernos de México y Estados Unidos. 1881. La administración de Díaz envió a tropas a la zona fronteriza y el rumor de las ambiciones territoriales de México sobre Centroamérica creció. En 1888, los ataques de los indios se incrementaron en Estados Unidos y el general Stanley de Texas había expresado la intención de cruzar la frontera hacia México si fuera necesario para perseguir a los malhechores. 1883. México presentó un borrador para negociar un convenio comercial con Estados Unidos. Luego de que México ratificara un acuerdo comercial con España y luego con Estados Unidos, Gran Bretaña mostró gran interés en reanudar relaciones con México. 1884. Gran Bretaña y México firmaron un acuerdo para reiniciar relaciones, porque los ingleses principalmente se dieron cuenta que Estados Unidos estaba acaparándolo todo. México, por su parte, buscaba en Gran Bretaña el contrapeso a la penetración económica de Estados Unidos. 1890. México y Guatemala instalaron la Comisión Mixta de Reclamaciones para estudiar los casos pendientes, porque los límites definitivos con Guatemala no se habían marcado. Guatemala aparte tenía el temor de que México quisiera anexar a Centroamérica, puesto que los medios de comunicación insinuaban eso. 1893. México e Inglaterra firman el Tratado de Límites entre Yucatán y Belice. 1897. El 7 de abril, México firmó el Tratado Mariscal Spencer con algunas modificaciones. Estados Unidos pidió a México beligerencia en Cuba. 1900. Para inicios del siglo XX, México se convirtió en un importante productor de hidrocarburo. 1901. La posición realista de México brindó frutos cuando los dos países celebraron sus legaciones a embajadas y cuando México fue sede de la Segunda Conferencia Panamericana. 1904. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt anunció en su mensaje anual al Congreso del 16 de diciembre que él tenía la fórmula para evitar cualquier intervención europea en el continente americano, constituyéndose como juez exclusivo para determinar qué era bueno o malo para América Latina. Roosevelt propuso una política que se conoció como el corolario Roosevelt, que establecía el derecho a Estados Unidos a intervenir en los asuntos de los países latinoamericanos cuando su gobierno no pudiera cumplir su compromiso. 1905. Las zonas libres fueron también abolidas. 1906. México y Estados Unidos coordinaron sus políticas exteriores para medir y buscar una solución pacífica al problema para la situación que ocurrió en Centroamérica. 1909 a 1910 ocurrió la etapa maderista. Durante el corto periodo de gobierno del presidente Madero, no se puede hablar de la existencia de un proyecto bien definido de política exterior. Además, las condiciones internas de México cambiaron notablemente a diferencia de los 30 años previos. En 1910 también comienza el movimiento revolucionario. 1911. Existe la interpretación de que el gobierno de Estados Unidos dejó de apoyar al régimen de Díaz por las desigualdades existentes dentro de sus arreglos comerciales, la cual fue un factor decisivo para la caída de Díaz. 1913. Ocurre la decena trágica y el golpe de estado de Victoriano Huerta. 1914. Carranza obtenía el triunfo en agosto de este año sin la asistencia externa de otro país. 1915. Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza. 1917. El Congreso Constituyente mexicano promulgaba la Constitución de 1917.
1920. La estabilidad política de México era precaria y el ambiente internacional se volvió poco propicio a las grandes reformas. 1923. Se iniciaron las conferencias de Bucareli. En ellas Estados Unidos y México convinieron en la información de una comitiva mixta de reclamaciones. Además, Estados Unidos otorgó finalmente el reconocimiento al gobierno de Obregón en agosto de ese año. 1924. La relación bilateral encontró una relativa calma luego de los acuerdos de Bucareli. Como consecuencia, rompió su aislamiento internacional. 1925. México y Gran Bretaña reanudaron relaciones en agosto de ese año. También, el 1 de octubre de 1925, la administración de Calles firmó un acuerdo conocido como la enmienda Pan y Lamont, porque reformaba el acuerdo de 1922. El acuerdo de 1922, además, otorgaba plazos más amplios por el pago de las obligaciones mexicanas. También cabe resaltar que en 1922 México negoció los términos de su deuda externa con el Comité Internacional Bancario en el convenio Huerta-Lamont, aceptando una deuda de $700 millones. De 1928 a 1934, en la etapa del Maximato, las relaciones entre México y Estados Unidos pasaron a una relativa calma política, debido a que la crisis de 1929 propició un cambio más amistoso en la política exterior estadounidense hacia América Latina. 1929. Estados Unidos actuó como mediador entre el gobierno mexicano y los rebeldes católicos. Gracias a la labor de los diplomáticos estadounidenses, el gobierno del presidente interino Emilio Portes Gil pudo lograr un acuerdo con los cristeros. En 1930, México firmó un tercer acuerdo con el CIF conocido como Montes de Oca-Lamont, en el que se pretende separar la deuda ferrocarrilera, pero el Congreso no aprobó el convenio, lo que motivó a que esta deuda a quedar como parte de una deuda general de México. 1931. 12 de agosto. México fue aceptado a formar parte de la Sociedad de Naciones, aunque originalmente no fue invitado a participar, aduciéndose a condiciones internas del país. 1936. Lázaro Cárdenas expidió la nueva ley de expropiaciones. México, en casi todos los conflictos internacionales, asumía una posición neutral. El caso de la Guerra Civil Española fue la excepción, pues México en el año 1937 recibió 80 niños huérfanos de la Guerra Civil, ya que inició la política del asilo político. 1938. El 18 de marzo, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de la expropiación de las empresas petroleras. 1939. El 4 de septiembre, cuando inició la Segunda Guerra Mundial, el presidente Lázaro Cárdenas declaró la neutralidad del país frente al conflicto. De 1940 a 1946 ocurrió el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho. México mantuvo su decisión de protestar públicamente por cualquier agresión internacional. En el año 1942, México y el Comité Internacional de Banqueros celebraron un convenio donde se renegociaba la deuda externa mexicana. En 1942, también, México tomó la decisión de declarar el estado de guerra a las naciones del eje. De 1946 a 1952, el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés de México continuó con un creciente prestigio internacional. Cabe mencionar que también de 1939 a 1945 el Producto Interno Bruto en el país creció en promedio de un 7%. 1947. 46. El comercio de México hacia su vecino del norte representaba casi el 90% del total de las exportaciones. 1947. En marzo de ese año, el presidente Harry Truman visitó la Ciudad de México. Era la primera vez en la historia que un presidente en funciones pisaba la capital mexicana. 1948. México participó activamente en el proceso de creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. También entró en vigor el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR o Pacto del Río.
Del año 1952 a 1958 ocurrió el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En 1951, también cabe mencionar, se fundó el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, CEMAI. En 1954, un nuevo acuerdo de braceros se estaba negociando. En 1958 a 1964 ocurrió el periodo del presidente Adolfo López Mateos. En 1961, Estados Unidos apoyaba una invasión en Bahía de Cochinos con el propósito de derrocar el gobierno de Fidel Castro. Del año 1964 a 1970 ocurrió el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En 1967 se firma el Tratado de Tlatelolco, el cual prohíbe el desarrollo y adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. 1970. El presidente Díaz Ordaz y Richard Nixon hicieron público el acuerdo de hacer límites para resolver las cuestiones sobre los límites territoriales y marítimos entre México y Estados Unidos. De 1970 a 1976 ocurrió el periodo del presidente Luis Echeverría Álvarez. En 1971 ocurre el rompimiento del acuerdo Bretton Woods. En 1973 ocurre el boicot petrolero de los países de la OPEP hacia Estados Unidos. 1974. La aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. También ocurrió la creación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Del año 1976 a 1982 ocurrió el periodo del presidente José López Portillo. En el año de 1977, México reinició relaciones diplomáticas con España. (1979) México propuso a la Asamblea General de la ONU un Plan Mundial de Energéticos. También se fundó el Consejo Nacional del Comercio Exterior, CONACEX, que es un organismo intermediario del sector privado mexicano. Sus funciones son la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y desarrollo tecnológico. 1980. México y Venezuela firman el Acuerdo de San José. 1982. Ocurre la nacionalización de la banca mexicana. También de 1852 o 1888 ocurre el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. 1985. Toda la hostilidad cesó cuando la Ciudad de México sufrió un terremoto. 1987. La Constitución mexicana fue reformada, donde se incluyó el artículo 89 y los principios de política exterior de México. 1989. México firmó con Estados Unidos un acuerdo marco que facilitaría el acceso a ambos mercados, seleccionando áreas de cooperación, entre los que destacaron la petroquímica, normas y estándares. México y Estados Unidos crearon el Comité Conjunto para la Promoción de Inversiones, Comercio, el cual impulsó distintas actividades al mismo tiempo. México inició pláticas para negociar la deuda externa con el Plan Brandy, el cual sugería el perdón de una parte de la deuda con la condición de que los países deudores establecieran medidas para atraer inversiones extranjeras. También eliminó casi al completo los permisos de importación de los productos que lo requerían. 1990. Con España, el gobierno mexicano suscribió un Tratado General de Cooperación y Amistad y se estableció una comisión binacional. México y Estados Unidos decidieron formalizar una comisión binacional. También se creó la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, integrada por diversas dependencias del Ejecutivo Federal. Salinas de Gortari y George Bush iniciaron tratados para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.
Del año 1988 a 1994 ocurrió el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. En el año 1992, el Telecán estaba listo, pero el cambio de administración de Estados Unidos se retrasó en su entrada en vigor. México fue invitado a participar en la misión de observador en las Naciones Unidas en El Salvador con USAL, ya que condicionó la puesta en marcha hasta que se concluyeran diversos acuerdos paralelos de cuestiones laborales. 1994. Ocurre la entrada en vigor del Telecán. Ernesto Zedillo tomó el cargo presidencial de diciembre de ese año. El ingreso de México en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. México experimentó una de las crisis económicas más severas. Como se mencionaba antes, de 1994 al año 2000, ocurrió el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. 1995. La devaluación alcanzó casi 100%. Miles de mexicanos perdieron su trabajo debido a la crisis económica. El PIB mexicano decreció en un 6.9%. El Consejo Económico y Social consideraba la situación política y económica social de México conveniente para la firma y que no representaba ninguna amenaza para las industrias europeas. Además, México registró un superávit de $7,000 millones como consecuencia de la devaluación. La crisis económica fue un factor denominante que afectó directamente la esfera social y política. También ese año ocurre la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México. 1996. Una nueva reforma a la Ley de Inmigración estadounidense fue aprobada por el Congreso que consistía en construir una triple barda de 14 millones en la frontera con México. México, en colaboración con Estados Unidos, buscaban detener o reducir el tráfico ilegal de estupefacientes. 1997. México y la Unión Europea finalmente firman el 8 de diciembre de ese año el Acuerdo de Asociación Económica y Concentración Política y de Cooperación. También ese año incluyó un mandato para la negociación de un tratado de libre comercio. Las relaciones bilaterales con Estados Unidos alcanzaron su nivel más bajo gracias a los asuntos de migración y narcotráfico. En 1998 se produjo el documento Estrategia Binacional para las Drogas de México y Estados Unidos. 1999. La Unión Europea y México anunciaron la finalización de los trabajos y la llegada a un acuerdo de libre comercio. En el 2000, el presidente Vicente Fox llega a la presidencia. En el 2000, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, TLQM, entró en vigor a partir del 1 de enero del 1 de julio.